El sitio arqueológico del Cerro San Antonio está ubicado en la margen norte del Valle de Chicama, en el desierto de la costa norte del Perú, a una altitud de 350 a 400 metros sobre el nivel del mar, y es uno de los 11 sitios con evidencias de petroglifos en las secciones media y baja de este valle, la mayoría de los cuales se asocia a montañas, cauces de quebradas y obras hidráulicas prehispánicas, y en menor medida a edificaciones en tierra. Cerro San Antonio fue identificado a fines de la década de 1970. Nuestro primer reporte data de fines de la década de 1980 y ofrece datos sucintos del sitio. Luego sería registrado por la misión francesa en Cupiznique en la misma década, y en 2003 Becerra Urteaga publicaría una documentación exhaustiva de los petroglifos, para lo cual dividió el sitio en 4 sectores. Identificó las técnicas de elaboración de los petroglifos y sus asociaciones. Actualmente, Cerro San Antonio es el sitio con evidencias rupestres más extenso del Valle Medio y Bajo de Chicama, y en su ladera sur presenta estructuras habitacionales simples, parte de las cuales fueron construidas con materiales perecederos de origen vegetal y otras con materiales mixtos, es decir, piedra y elementos perecederos. Asimismo, hay evidencias funerarias caracterizadas por amontonamientos de piedras en forma de anillo sobre las terrazas aluviales del Cuaternario. Antiguamente, Cerro San Antonio y el templo de Cerro Cruz de Botijas formaron una sola aglomeración. Desde la época Cupirnique, alrededor del 1500 a.C., hasta fines de la época Chimú, hacia 1470 después de Cristo. Cerro Cruz de Botijas es el templo cupirnique más prominente de la margen norte del Valle de Chicama, y se vinculaba a 3 edificios de menor escala que ocupan igual número de colinas en la ladera sur del Cerro San Antonio. Por consiguiente, la arquitectura ceremonial representada por el Cerro Cruz de Botijas y los edificios mencionados estuvo imbricada con los petroglifos de la ladera sur de la montaña, diseminados en varias terrazas aluviales del Cuaternario, que están cortadas por quebradas, configurando así un espacio sacralizado. Además, un tramo del canal de Ascope, atribuido a la época Chimú, bordea la parte inferior de las terrazas aluviales, y entre el Cerro San Antonio y el Cerro Cruz de Botijas pasa la ruta que comunica la costa con la sierra. Como mencionamos anteriormente, Cerro San Antonio fue subdividido por Becerra Urteaga en 4 sectores, numerados de oeste a este, cada uno de los cuales corresponde a terrazas aluviales de pendiente norte-sur. De estos, el sector 1 es el más relevante en evidencias rupestres e incluye estructuras habitacionales, tumbas y un edificio de pequeña escala en tierra y piedra ubicada en una colina. El sector 2 incluye petroglifos y estructuras habitacionales, mientras que los sectores 3 y 4, además de petroglifos y estructuras habitacionales, tienen cada uno un edificio de pequeña escala sobre una colina. Estos 3 edificios son contemporáneos al templo del Cerro Cruz de Botija. Las evidencias cerámicas en el Cerro San Antonio corresponden al estilo serrano laizón rojo sobre blanco, que es alrededor de los 250 a.C., así como los estilos costeños Salinar, del 400 a 200 a.C., Gallinazo, del 200 a.C. al 200 después de Cristo, Moche, el 200 al 800 después de Cristo, y Chimú, del 900 a 1470 después de Cristo. En nuestra exposición presentaremos el registro de petroglifos elaborados en 11 rocas soporte de los sectores 1 y 2 de Cerro San Antonio, el primero de los cuales corresponde a la mayor concentración de estas expresiones rupestres. Asimismo, haremos una sucinta descripción y mención a las técnicas de elaboración de estos, como complemento a los anteriores reportes del sitio. Finalmente, comentaremos las asociaciones espaciales y el carácter ceremonial del sitio de estudio. En el sector 1, la principal concentración ocupa la parte alta de una terraza aluvial,
donde hay un bloque lítico de gran volumen que mide aproximadamente 3 metros de altura y unos 4 metros de longitud, por lo cual sobresale notoriamente a la distancia. Cabe indicar que este tipo de bloques líticos recibía antiguamente el nombre originario PONG y eran muy valorados en la cosmovisión costeña. A 2 metros al oeste del bloque hay una formación rocosa en forma de luna en cuarto creciente vista desde el norte, la cual presenta la mayor concentración de petrolíferos. Creemos que este afloramiento fue elegido por su especial configuración y cercanía a la Gran Roca o PONG, con la cual se complementa en el paisaje. En este afloramiento, la Roca 1 es la más grande que las demás, se ubica en el lado este y destaca por su sección triangular y por la profusión de petrolíferos. En su plano este hay serpientes, cabezas con apéndices y un conjunto de líneas paralelas en el borde derecho, elaborados mediante el percutido superficial. Debemos subrayar que la serpiente era considerada como símbolo del agua y de regeneración de acuerdo con Edward de Bock, y en la tradición oral está vinculada a la lluvia, según lo postula Alfredo Mírez, con quienes estamos de acuerdo. En este caso, las serpientes conectan la parte superior, media e inferior de la roca soporte, cuya forma triangular enfatiza esta conexión. El plano norte de la roca 1 presenta un icono en forma de luna en cuarto creciente, intersecada por líneas rectas paralelas, del cual divide el plano en dos campos. El campo superior muestra líneas curvas y un aspa, mientras que el inferior incluye de arriba hacia abajo una figura humana, un caracol terrestre y un personaje radiante dentro de un espacio rectangular. Es pertinente indicar que el caracol terrestre se asocia al significado del agua, en este caso, y por la localización de Cerro San Antonio, creemos que está vinculado a la ocurrencia del Niño Oscilación del Sur, máxime si el Cerro San Antonio presenta varias nacientes de quebradas que se activan con esta anomalía climática, propiciando la multiplicación de este molusco. Conforme veremos más adelante, un símbolo recurrente es la luna en cuarto creciente. Y para concluir, los petroglifos fueron elaborados mediante el percutido superficial y el surco percutido irregular. Finalmente, en el mismo plano de la roca 1 y al oeste de los petroglifos ya mencionados, hay un aspa a la izquierda de un símbolo en forma de luna en creciente, unida mediante dos líneas paralelas a una forma similar a la cabeza de un ave que mira al oeste. En este caso, se empleó las técnicas de percutido superficial y surco percutido irregular, y nuevamente se advierte la recurrencia del símbolo en media luna. La roca 2 está entre las rocas 1 y 3 y en su plano superior muestra un insecto con alas y antenas rodeado por formas circulares, cruces, un espiral y otras formas geométricas. Es probable que el icono del insecto aluda a un escenario de desierto florecido típico del Niño Oscilación del Sur, que genera la proliferación de invertebrados. De otra parte, el símbolo de la espiral enfatizaría la idea del agua y forma parte del símbolo de la escalera y la ola, de acuerdo a Edward de Bock. Los petroglifos fueron elaborados mediante el percutido superficial. Por su parte, la roca 3 muestra en su plano sur a un sapo con una forma romboidal en el centro. Es importante destacar que una roca contigua a este petrolifo tiene una concavidad, está indicada en el triángulo rojo, donde se almacena agua en épocas de lluvia, conforme lo comprobamos cuando ocurrió el Niño de 1997-1998, y estimamos que esto fue advertido por quienes trazaron el petrolifo y, en este caso, la acumulación de agua pluvial debió haber contribuido a enfatizar el significado del batracio como símbolo vinculado a la fertilidad, de acuerdo con Edward de Bock, y, según la tradición oral, a la lluvia, según Alfredo Mírez, con quienes estamos de acuerdo. La técnica empleada en este caso es el surco percutido regular y el surco percutido irregular. La roca 4 es contigua a la roca 1. En su plano norte presenta una cruz con dos extremos curvos, la cual se asocia a una línea vertical y en este caso se empleó la técnica del percutido superficial. La roca 5 muestra en su plano norte
una forma similar a una luna en creciente con una protuberancia en la parte central superior. Este petrolifo parece replicar la silueta de la formación rocosa a la cual se asocia y confirma la recurrencia del símbolo en media luna. En este caso, los petrolifos fueron elaborados mediante el percutido superficial. La roca 6 presenta en su plano norte a una cabeza de forma cuadrangular adosada a la parte inferior de un símbolo en media luna. Debemos destacar nuevamente la recurrencia del símbolo similar a la luna en creciente. Y los petrolifos, en este caso, fueron elaborados mediante el percutido superficial. La roca 7, por su parte, está al noreste del gran bloque lítico o PONG del sector 1 del Cerro San Antonio. En su parte superior muestra un símbolo cuadrangular con protuberancias redondeadas en sus vértices, asociado a líneas diversas, un círculo y un símbolo en forma de 8, del cual se proyecta una línea recta. En este caso, los petrolifos fueron elaborados con la técnica del surco percutido regular. Finalmente, la roca 8 muestra en el plano superior una profusión de símbolos, entre ellos una cruz, un diseño rematado en 3 apéndices y diversas formas abiertas y cerradas, así como líneas curvas, sinuosas y rectas. Por sus características formales, estos petrolifos datan de la época Cupinique, hacia 1500 a.C., y fueron logrados mediante el raspado. En cuanto al sector 2, este se diferencia del sector 1 porque presenta rocas soporte aislados. Aquí, la roca 9 presenta en su plano oeste un rostro o máscara asociado a 3 trazos y una zona punteada, en cuya elaboración se utilizó las técnicas del percutido superficial, punteado y rayado. La roca 10 muestra en su plano oeste a una cara o máscara definida por líneas delgadas que se asocia a líneas rectas, un símbolo en forma de C y una S invertida elaborado mediante el rayado y percutido superficial. Finalmente, la roca 11 presenta en su plano sur la mitad de un símbolo en cuarto creciente, una línea recta rematada en 2 volutas y un mamífero no identificado. En este caso, las técnicas utilizadas son el percutido superficial y el surco percutido irregular. En suma, Cerro San Antonio y el Templo de Cruz de Botijas conformaron una aglomeración relevante en el Valle de Chicama, en su conjunto, con una ocupación continua que se inicia en la época Cupirnique y concluye en la Chimú, es decir, entre 1500 a.C. hasta 1470 después de Cristo, de acuerdo a las evidencias cerámicas. Probablemente aparejadas a la ocupación del espacio, las ceremonias propiciatorias habrían tenido una larga data e involucraron tanto a los petrolíferos como al templo Cruz de Botijas. Sin duda, la singularidad del Cerro San Antonio radica en la formación en forma de luna en cuarto creciente y en la gran roca o pong, que consideramos fue el escenario de ceremonias posiblemente vinculadas al agua, a juzgar por símbolos como la serpiente, el sapo y el espiral. Consideramos que la ocurrencia del Niño Oscilación del Sur incidió en la realización de estas ceremonias, en particular más aún porque el Cerro San Antonio es origen de un conjunto de quebradas que se activan cuando acontece el Niño. De otro lado, la morfología de las estructuras habitacionales y sus materiales son típicos de los asentamientos del área desértica que estuvieron vigentes en época de abundancia inusual de agua por esa anomalía climática. Es importante subrayar la presencia del canal de Ascope que cruza la aglomeración de este a oeste, el cual data de 900 a 1470 después de Cristo, es decir, a la época Chimú. Evidencia de campos de cultivo vinculados a canales de menor envergadura han sido registrados al suroeste del Cerro San Antonio, por lo cual creemos probable que los ocupantes de este sitio participaran en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y en la actividad agrícola en épocas tardías. En suma, Cerro San Antonio refleja la singularidad y el carácter único que caracterizan los sitios rupestres conforme postura Rocchietti, siendo evidente que los petrolifos y las rocas soportes fueron mutuamente complementarios y que estos fueron seleccionados por sus características especiales
en el contexto del paisaje rocoso y desierto del sitio. Máxime si tenemos en cuenta, citando textualmente a Rocchietti, que la roca, a pesar de su carácter inmóvil, puede alojar esta clase de seres imaginarios, soñados, evocados, convocados en el momento de realizar el arte y transformarse adquiriendo movimiento y voluntad. Muchas gracias.